se ha venido propagando todos estos días esta misión que tuvimos de ir a las Lomas Piura, a las comunidades de Las Lomas y Bocana de Pichones. Pero también estamos haciendo el trabajo en Pamplona, ¿no? Hay equipos que han subido a Pamplona a hacer todo un trabajo evangelístico. Y todo eso está dentro de un ambiente misional. La iglesia está haciendo misiones y estudiando escatología. Ahora, no son temas excluyentes. De hecho, no son temas que estén separados. Todo lo contrario. Hay toda una conciliación. Se puede reconciliar el tema de las misiones con la escatología. Y uno necesita del otro. Podríamos decir que como iglesia estamos dentro del propósito enmarcado por Dios. Porque estudiar la escatología es enterarnos del plan que Dios tiene, de lo que Dios está preparando a este mundo y de lo que Dios quiere hacer. Pero estar en las misiones es obedecer al mandato de Dios de predicar el evangelio a todas las naciones. No se puede estudiar el uno sin tomar en cuenta el otro. No se puede hacer misiones sin tomar en cuenta la escatología. No se puede estudiar la escatología sin tomar en cuenta las misiones. Y eso es un tema que vamos a hablar hoy. Uno no excluye al otro, de hecho se hacen necesarios. La iglesia nunca cumplirá el propósito de Dios si no está consciente de que el Señor nos ha llamado a hacer misiones. Pero las misiones tienen que ver con el plan del Señor para este mundo. El texto que usamos como base para referirnos a las misiones, usted y yo lo conocemos, lo podemos recitar de memoria, está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28. Y pudiéramos tomar desde el versículo 18 hasta el versículo 20, ¿no? Y lo llamamos la Gran Comisión. Mateo capítulo 28, desde los versículos 18 hasta el 20. Jesús, hablando con sus discípulos, les encomienda una labor y les dice lo que tienen que hacer. Pero si lo estudiamos bien, nos daremos cuenta que Jesús está enmarcando esa función en un plano geográfico y también en un plano temporal. Vamos a leer el texto. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es la gran comisión, la tarea que el Señor le dejó a sus discípulos. Ningún cristiano está exento, ningún cristiano está fuera de esto. Esta no es una labor para ministros, esta no es una labor para predicadores experimentados o egresados de seminarios bíblicos. Esta es una labor para la iglesia. Y es una función, la iglesia debe cumplirla en función integral. Todos deben estar involucrados. Todo el que sea discípulo está llamado por Jesús a hacer más discípulos. De manera de que con nuestros talentos, dones que el Señor nos ha dado, debemos ponernos al servicio de la obra para capacitar, enseñar, influenciar en otros de manera de que conozcan al Señor. Ahora, cuando Jesús lo dice, Él deja claro cuál es su autoridad. Al versículo 18 Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que Jesús está dejando por claro que Él tiene autoridad, no solo para enviar al discípulo en el plano terrenal, sino también para influir en el plano espiritual y en todas las atmósferas, de manera de generar un clima en el que nosotros podamos cumplir esta función. Cuando nosotros salimos a la predicación,
Salimos no solamente porque nosotros sabemos o porque queremos, sabemos porque estamos en obediencia, salimos porque estamos en obediencia al Señor, pero también respaldados por Él. De manera de que nada de lo que el diablo quiera o pueda hacer inferirá en lo que nosotros estamos llamados a hacer por Cristo. No hay ninguna autoridad para el diablo sobre la iglesia. De hecho, es una promesa. Ni siquiera las puertas del infierno pueden prevalecer contra la iglesia. De manera que confiadamente podemos ir, porque el que tiene toda potestad, el único que tiene autoridad en el cielo, en la tierra, en lo natural y en lo espiritual, que es el Señor Jesús, nos ha enviado. Ese es el respaldo que tenemos. Ahora, cuando nos envía en un plano geográfico establecido. Él dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Así que el Señor abre el espectro y nos abre un panorama para ir a todos los lugares. No hay ningún lugar en la tierra que quede fuera de esta circunscripción. En el griego que fue escrito el Evangelio de Mateo, la palabra que traduce a naciones es la palabra etnies. Y esta palabra etnies, en su traducción, en su sentido literario, traduce a gentes. Así que el Señor nos dijo, vayan a toda la gente. Todo el que usted considere que es persona, esa persona merece recibir y debe recibir el mensaje del Evangelio. Ese es el mandato que tenemos, evangelizar a todas las personas, todos los seres humanos del mundo, no importa la lengua, no importa la cultura, no importa la ubicación, toda persona está incluida en el plan de nuestro Dios y merece recibir. Pero también lo enmarca en un plano temporal y termina diciéndole que guarden todas las cosas. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando usted habla con una persona, cristiana o no, y se toca el tema del fin del mundo, inmediatamente nos hacemos la imagen de destrucción. El mundo terminándose. Ya se acaba la existencia. Ahora, esta es una profecía bíblica. El apóstol Pedro dice que el fuego consumirá este planeta y todos los elementos naturales. Y en Apocalipsis capítulo 21 y 22 nos habla de que nosotros hemos sido traspasados a un plano mucho más elevado. Y la Biblia lo llama cielo nuevo y tierra nueva. De manera que el mensaje del Evangelio está hecho por Dios para que lo puedan entender todas las personas y debe ser predicado hasta el día que el mundo desaparezca. Ahora, el fin del mundo no ha llegado. Nosotros estamos aquí. Así que el fin del mundo es un evento escatológico. Y cuando Jesús nos dijo que debíamos predicarle a todas las personas, también nos dijo que debíamos hacerlo hasta el día que el mundo termine. Así que es un mensaje amplio en público y amplio en tiempo. Es un mensaje que va a toda la geografía y en un plano eterno. Dios preparó este mensaje antes de la creación del mundo y este mensaje seguirá hasta después del fin del mundo. Porque cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Así que es un plano eterno. La misión de la iglesia y el plano escatológico no estamos separados. ¿Cuál ha sido quizá parte de nuestro error? Que vemos las misiones como un viaje y vemos los eventos escatológicos como sucesos espectaculares. El sol oscureciéndose, cayendo estrellas del cielo, persecución, marca de la bestia, y pareciera que fueran escenas de una película de terror. Y cuando hablamos de misiones, nos imaginamos a un grupo de personas partiendo hacia otra ciudad. Pero realmente el plano escatológico o los eventos escatológicos son eventos que nos conciernen a todos y que día a día se van desarrollando.
que día a día se van consumando en el plan de Dios. Y la misión no es solamente un viaje, la misión es nuestro sentido de ser. La iglesia existe para predicar el evangelio, adorar al Señor y edificar a sus miembros. Si no es para eso, la iglesia no existe. Si no está haciendo eso, la iglesia no está existiendo. Si no estamos predicando el evangelio, si no nos reunimos a adorar al Señor y si no nos formamos en el crecimiento del conocimiento del Señor, no somos iglesia. No somos nada, somos simplemente religiosos. Como cuando usted sale a la calle y le pregunta a alguien, ¿tú tienes una religión? Y dice, sí, soy católico. ¿Vas a la iglesia? No, tengo años que no voy. Y por lo menos has hecho la primera comunión. No, tampoco. Dice que es católico por decir que pertenece a un grupo. Si nosotros no estamos predicando el evangelio, no nos estamos edificando en el conocimiento y no nos estamos reuniendo a adorar al Señor, también diremos que somos cristianos, pero de teoría. De manera, hermanos, que a la hora de nosotros pertenecer a la iglesia, ser conscientes de que pertenecemos a la iglesia, también debemos ser conscientes de algo. Uno, debemos participar en la Gran Comisión. Sí o sí, no hay opciones. Pertenecemos y debemos participar a la Gran Comisión. Y número dos, no podemos estar ignorantes o no podemos estar en desconocimiento de todo lo que es el plano escatológico. Muchas personas dicen, yo no me preocupo por eso, yo no me preocupo por aprender qué es la gran tribulación o qué es el juicio final, yo solamente creo en Dios. Pues no estaremos haciendo una labor o una función bien elaborada para el Señor. Y ya les voy a explicar por qué. Si nosotros hacemos un estudio de la Gran Comisión y el plano escatológico en su relación, debemos entender que eso afecta a la vida del cristiano en tres aspectos. Uno, tenemos un mensaje para predicar. ¿Cuántos creen que nosotros hemos sido llamados para predicar un mensaje? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios hay un propósito. No es simplemente porque sí. Si nos escogieron, es para algo. Si nos llamaron, nos santificaron, es para algo. Ese algo es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que tenemos un mensaje que predicar. Ahora, esto nos lleva al segundo punto. Debemos conocer el mensaje que vamos a predicar. No podemos simplemente ir y decir conceptos aprendidos porque alguien nos dijo que lo dijéramos. Nosotros debemos conocer qué mensaje estamos predicando. Si no, de ahí van a salir falsas doctrinas. Todas las falsas doctrinas son malas interpretaciones de la Biblia. Así que debemos tener mucho cuidado, hay que conocer el mensaje. Y luego eso nos lleva al tercer punto. Tenemos que vivir el mensaje que predicamos. Así que tenemos un mensaje para predicar. Ese mensaje debemos conocerlo. Y ese mensaje, después que lo sepamos y lo conozcamos, debemos vivirlo. Esos son los tres puntos en los que se relaciona la Gran Comisión con el plano escatológico. Y lo vamos a ver. Punto número 1. Tenemos un mensaje para predicar. Si usted lee en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 15, clara y sencillamente nos dice cuál es el mensaje del Evangelio. No hay, todo el Evangelio se resume en la predicación de ese pasaje. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Es decir, lo que dice a continuación es una palabra fiel y una palabra que todos deben conocer. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El mensaje del Evangelio resumido es este. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, dejó el cielo, vino al mundo, se hizo hombre con un propósito, salvar a los pecadores.
¿Y sabe qué? Entre los pecadores, yo soy el primero y el más pecador de todos. Siempre debemos pensar eso. Si creemos que hay otros que están peores, entonces nosotros no necesitamos la gracia de Dios, la necesitan otros. Pero no, realmente yo necesito la gracia de Dios. Y cuando me hago merecedor de la gracia de Dios, también me hago partícipe de compartir el mensaje. Ahora, fíjese esto. Usted puede decir, bueno, pastor, ¿y qué tiene esto de escatológico? ¿Qué tiene el que yo sepa que Cristo vino al mundo y murió por los pecados de escatológico? Simplemente y sencillo. Número 1, Dios planificó el plan de salvación desde la eternidad. Dios no improvisó. Yo no soy partidario de los que dicen Dios tenía un plan B. Porque cuando usted planifica, usted elabora un proyecto y tiene varias opciones, piensa que una de esas opciones puede fallar, entonces tiene un plan de respaldo, lo que llamamos un plan B. Si decimos que Dios tenía un plan B, diríamos que Dios falló en su primera intención, cuando realmente no es así. Dios es perfecto en todas las cosas. Dios no se equivoca, Él no falla. Así que cuando Dios creó al hombre, lo creó perfecto. Cuando Dios creó al mundo, Él mismo dijo, todo es bueno y bueno en gran manera. Así que el mundo y el ser humano quedaron exactamente como Dios los pensó. Ahora, entre los atributos de Dios hay uno que se llama presciencia, no presencia, sino presciencia, que es conocimiento previo. Y Él en su plena sabiduría, Él conocía que el ser humano iba a fallar. No lo creó para que fallara, sino que habiéndolo creado perfecto, Él siempre supo que estaba expuesto a fallar y que lo iba a hacer. Y Dios sabía que en el momento que el ser humano fallara, Él debía hacer algo. Así que todo era un solo plan, no era plan A y plan B. No, es un solo plan. Yo creo al ser humano perfecto para que viva, para que me adore, pero lamentablemente va a fallar. Así que yo lo voy a remediar inmediatamente. Y ahí vino nuestra salvación. Ahora, ese plan se consumó en Jesucristo. Y Jesucristo se hizo hombre, fue a la cruz del Calvario y murió por nuestros pecados. Y en eso hemos creído. Y creemos que en eso hay salvación. Pero eso no queda ahí. La muerte de Jesús no quedó en el pasado. Primero porque la muerte de Jesús nos afecta todavía a nosotros hoy, 2000 años después. Y seguirá afectando a todo ser humano que pise esta tierra hasta que el Cristo venga. Todas las personas del mundo lo seguirán necesitando. Del pasado, del presente y del futuro. Y si hablamos de personas del futuro, ya hablamos de un plano escatológico. Número 2, que Cristo resucitó de los muertos. Y si Él resucitó, es con un propósito. Y ese propósito es eterno. ¿Cuántos esperan que Cristo vuelva a esta tierra? Pero ¿por qué usted está seguro que Cristo va a volver? Él lo prometió. ¿Y por qué lo prometió? Porque Él venció la muerte y dijo, ahora voy al cielo. En capítulo 1 del libro de los Hechos, cuando los apóstoles están mirando al cielo, en el versículo 11, unos ángeles se les acercan y les dicen, ese Jesús que ustedes han visto ascender, así también volverá. Y cuando nosotros predicamos el evangelio, le decimos a la gente no solo que Cristo murió, también le decimos a la gente que Cristo resucitó. Y también le decimos que Cristo volverá. Así que predicar el evangelio es hacer también escatología. Salir y predicar el evangelio es cumplir la misión, pero el mensaje que tenemos es un mensaje escatológico que abarca todos los tiempos. Es por eso que debemos conocerlo. Ahora bien, si el mensaje es que Cristo murió, resucitó y vendrá, eso va a despertar mucha curiosidad en las personas. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasa todo el tiempo. Cada vez que predico o enseño del evangelio, empieza una lluvia de preguntas en todos los aspectos. Todos los días tengo la gran bendición de Dios
de predicar el mensaje del Evangelio a muchos jóvenes, porque ese es mi trabajo, dar clase de educación cristiana a los jóvenes del colegio. Así que tengo que hablarles de la Biblia y del propósito de Dios. Y siempre hay preguntas. Yo estoy seguro que a usted le han hecho preguntas. Y si usted no tiene respuestas para la pregunta, entonces el mensaje quedará a medias. Es por eso que dijimos, punto número 1, tenemos un mensaje. Y ya sabemos que el mensaje es que Cristo vino a este mundo, pero que es un plan eterno, que no fue algo que Dios improvisó en el momento. Un plan eterno. Él vino al mundo, murió, resucitó y vendrá, lo cual hace que ese mensaje venga de la eternidad y se extienda a la eternidad, porque hay un plan en el que Dios nos ha incluido. Pero es un mensaje que debemos conocer. Fíjese lo que dice Primera de Pedro en el capítulo 3, en el versículo 15. También es un texto que conocemos. Dice, si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Fíjese, el apóstol Pedro está enseñando a la iglesia acerca de lo que es vivir con una buena conciencia. Y comienza a recordarles que la iglesia debe tener buen testimonio. Pero también dice, ustedes no se preocupen por las persecuciones, por las amenazas. En sus corazones santifiquen a Dios, vivan en santidad. Ahora bien, también deben presentar defensa, estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia de la esperanza que hay en ustedes. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que Cristo viene por nosotros. Esa es nuestra esperanza. Si usted no cree eso, entonces no estuviese aquí. Ya las pruebas, las dificultades se lo hubiesen llevado de vuelta al mundo. Nosotros, ¿por qué resistimos? Porque sabemos que esperamos la recompensa de Cristo. Un día Él vendrá por nosotros. Esa es nuestra bienaventurada esperanza. Amén. Entonces, si la gente nos pregunta, tiene derecho a preguntar, dice la Biblia, y nosotros tenemos que dar una buena respuesta de lo que creemos. No es que la gente le va a decir, ajá, pero explícame, ¿cómo es eso de que si Cristo vino y lo crucificaron, Él va a volver? Ah, no, yo no sé, a mí me dijeron eso en la iglesia. No, esa no es una respuesta. No, es que a mí desde pequeño me llevaron a la iglesia y eso es lo que yo sé. Usted tiene, dice la Biblia, tiene que estar preparado. Muchas veces nos alojamos, nos cobijamos bajo ese texto que dice, no se preocupen, el Espíritu Santo les va a dar de qué hablar. Y esa es una gran verdad. Hay momentos en los que nosotros humanamente no tenemos una respuesta o quizás no tenemos un recurso y el Espíritu Santo brota en nosotros. Pero para eso primero debemos estar llenos del Espíritu Santo. Y segundo, de la palabra de Dios. Porque ¿qué va a sacar el Espíritu Santo? Sino lo que hemos aprendido. Y nos va a recordar lo que ya sabemos. Entonces nosotros debemos conocer nuestra doctrina. Debemos estar capacitados en lo que creemos. No solamente que creemos, sino por qué lo creemos. ¿De dónde sale? ¿Por qué me lo dijeron? ¿Cómo puedo estar yo seguro de que es la verdad y que no es una mala interpretación bíblica? Entonces debo conocer el tema del que estoy hablando. Siempre que predicamos, tocamos el tema escatológico, porque hablamos que Cristo viene y ese es un evento escatológico. Y siempre que hablemos de que Cristo va a venir y de que este mundo va a pasar, las personas se van a interesar por saber ¿y qué es la gran tribulación? ¿Y por qué el juicio final? ¿Y cómo un Dios bueno y lleno de amor enviará personas al infierno? ¿Y qué pasa si no tenemos respuesta? Dice la Biblia, debemos estar preparados
para dar defensa, y escuche cómo dice, con mansedumbre y reverencia. Es decir, no hay opción para insultos, para decir, qué bruto eres, ¿cómo no vas a saber que Cristo viene? No. O para decir, es que a ti nunca te han enseñado que va a venir la gran tribulación. No, simplemente con mansedumbre, dice la Biblia. Y cuando la Biblia dice con reverencia, la palabra reverencia significa respeto. Respeto a la persona y respeto a la palabra de Dios. Decir cosas que no están en la Biblia no es tener reverencia a la palabra de Dios. Así que cuando vamos a enseñar a alguien, cuando vamos a predicar el Evangelio y cuando vamos a hablar de los eventos por venir, que es parte de nuestra gran comisión, debemos conocer de qué estamos hablando. No es lo mismo o no es igual decirle a una persona, un día vendrán 7 años de destrucción en la tierra, donde se van a desatar 7 trompetas, 7 copas y 7 sellos, y todo el mundo se va a morir, y el que no se deje poner el sello se va al infierno. No es lo mismo decirle eso a personas que decirle, ¿sabes qué? Dios necesita juzgar a los incrédulos. Dios necesita demostrar que Él es un Dios justo. Y eso va a suceder. Pero tú tienes una esperanza, porque la Biblia promete que si tú crees en el Señor, le entregas su vida, ese juicio no vendrá ante ti. A la tierra vendrán copas, vendrán trompetas, vendrán sellos, va a venir la bestia. Pero cuando eso suceda, si tú le entregas tu vida al Señor, estarás en el cielo. No es lo mismo decir eso, ¿verdad que no? Porque si tú le dices a las personas, un día Dios va a juzgar y va a destruir la tierra, bueno, yo estoy incluido, porque yo estoy en la tierra. Pero si a mí me dicen, tú tienes una esperanza, es entregar ahora tu vida a Cristo para escapar de ese evento, el panorama cambia completamente. Pero eso debemos conocerlo, debemos saberlo. ¿Dónde dice la Biblia que yo puedo escapar de la gran tribulación? ¿Dónde dice la Biblia que yo puedo tener una esperanza de irme antes de esta tierra? Bueno, por ejemplo, el profeta Daniel en el capítulo 12, versículo 4 dice que el día del juicio Jehová guardará a los que tienen su nombre escritos en el libro de la vida. Por ejemplo. Pero eso hay que saberlo, eso hay que estudiarlo. De manera, hermanos, que si nosotros como iglesia estamos involucrados en la gran comisión, que es el predicar el Evangelio, debemos saber que tenemos un mensaje para predicar, que no es un mensaje de ven a Cristo y Él te va a hacer millonario. No, ese no es el mensaje que nos manda a predicar la Biblia. El mensaje que nos manda a predicar la Biblia es todos somos pecadores y necesitamos de Cristo. Para eso Él vino al mundo, para traer salvación a tu vida, una salvación que tiene carácter eterno. ¿Y cómo es que voy a vivir en la eternidad? Ok. El Señor dice, la Biblia dice que Dios tiene un plan y que pronto Él llevará a su iglesia de esta tierra y que cuando estemos en el cielo estaremos celebrando con Él y los que no crean estarán en la tierra padeciendo en la gran tribulación. Es muy distinto presentar el mensaje de esa manera. Así que debemos presentar defensa de nuestra esperanza con mansedumbre y reverencia y dice la Biblia a todo el que demande razón de vuestra esperanza. No podemos decir, yo no discuto con ateos. No, no es discutir con ateos, es hablarle de la palabra de Dios a los que dicen que no creen en Él. Ahora, discutir es otra cosa, ¿no? Si usted se va a poner a pelear y lo va a insultar y él lo va a insultar, eso es pelear con un ateo. Ahora, si la persona puede decir lo que sea y usted simplemente testifica lo que Dios hizo en su vida y dice lo que la palabra dice, estoy seguro que podrá ser el peor ateo más incrédulo del mundo, no va a tener argumentos porque nadie puede pelear con el Espíritu Santo de Dios. Nadie. Y no hay quien se resista al mensaje redentor de Cristo Jesús. Así que, hermanos, tenemos una comisión que cumplir, predicar el Evangelio. Y es un solo mensaje. Cristo vino a salvar a los pecadores. Ese mensaje tiene plano escatológico, eterno, y debemos conocer. Usted me dirá, bueno, hay muchas cosas, sí. Hay distintas escuelas de interpretación,
hay posturas teológicas, amilenialistas, premilenialistas, postmilenialistas. No estoy diciendo que usted sea un experto en escatología. Lo que estoy diciendo es que bíblicamente usted debe conocer la doctrina en la que usted cree. Eso es otra cosa muy distinta. Después, si quiere, se matricula en el seminario bíblico y le explicamos todas las escuelas de interpretación. Pero debe conocer la doctrina, debe saber en qué cree y por qué lo cree. Y usted debe estar preparado para hacer eso, para que cualquiera que le pregunte, usted le pueda dar una explicación sensata de por qué usted cree que Cristo viene, por qué usted cree que no va a pasar la gran tribulación, por qué usted cree que va a recibir recompensas en el tribunal de Cristo y no juicio en el trono blanco, por qué usted cree que estará en la Nueva Jerusalén viviendo una vida eterna y no en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Así que usted debe conocer la doctrina en la que cree. Ahora, número 1, un mensaje que dar. Número 2, conocer el mensaje que debemos dar. Y número 3, vivir, practicar el mensaje que predicamos. Fíjese lo que dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, en el versículo 3. Dice así: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Fíjese que cuando el Señor Jesucristo, ya dijimos en una ocasión, que el libro de Apocalipsis no es un cómic de destrucción masiva. El libro de Apocalipsis es, según el versículo 1, la revelación de Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso es el Apocalipsis. Así que el Apocalipsis nos revela quién es Cristo y cuáles son los planes que tiene para el mundo. Y Jesucristo, dejando claro que su mensaje es de esperanza, dice que hay bienaventuranza, es decir, hay felicidad en 3 aspectos de esta lectura. 1, hay bienaventuranza en leer. Cuando usted lee la Biblia, lo disfruta y trae bendición a su vida. Hay bienaventuranza en los que oyen, es decir, que cuando usted predica, trae felicidad a la vida de las personas. Y número 3, dice, bienaventurados también los que guardan las palabras. Esto no quiere decir que usted va a poner bajo llave la Biblia. No tengo que guardar la Biblia porque la Biblia dice que es bienaventurado el que la guarda. Así que ahora la voy a meter allá en mi gaveta y ahí la voy a dejar guardadita para que Dios me haga feliz. No. Lo que dice es tenerla en su corazón. Guardar la palabra es ponerla en práctica. Por ejemplo, en los mandamientos dice que el pueblo de Israel debía guardar el sábado. Ahora, ¿cómo agarra usted un día y lo mete en una caja? No puede. Guardarlo era practicarlo, vivirlo. Guardar la palabra es atesorarla en su corazón y que siempre que pueda ponerla en práctica. Vivir. Ahora fíjese esto. Hemos dicho, tenemos un mensaje. Ese mensaje es que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y en esos pecadores estoy incluido. Así que, por defecto, yo soy un condenado rescatado. Mi vida estaba perdida, pero Cristo me rescató. ¿Eso me dará felicidad o no? Claro, por defecto yo debería vivir feliz. No importan los problemas, no importan las circunstancias. Yo tengo que vivir con gozo. Yo tengo que vivir con paz. Pero entonces yo no puedo ser un cristiano que vaya por el mundo. Hermano, ¿cómo está? Ahí, hermano, usted sabe, en la lucha, en la prueba, viviendo aquí, soportando. No. Usted debe ser una persona que transmita paz y felicidad. ¿Cómo está, hermano? Excelente, confiando en mi Señor. Dios es mi proveedor, Él es mi sanador. El mundo puede decir lo que sea, pero yo dependo del cielo. Así debe ser nuestra actitud. No puedo decir, soy feliz porque Cristo me salvó
y vivir con cara de que tengo pocos amigos. Si decimos que tenemos una esperanza eterna en Cristo, y dice la Biblia que permanece en la fe, la esperanza y el amor. Así que nosotros vivimos en una esperanza plena. Y luego decimos a las personas, es que ya yo no tengo esperanza, ya ni siquiera sé para qué estoy. Yo si quisiera me muriera. No, no podemos. Tenemos que practicar lo que vivimos. Ahora, esto no es positivismo extremo. No estoy hablando de que usted sea de esos que le dicen a la gente todo positivo, tu actitud lo cambia todo. No, estamos hablando de una fe plena en el Señor. Y escúcheme algo, la fe no cambia la circunstancia, sino que nos da una visión más allá, una visión sobrenatural. Si el médico dice, usted tiene que cuidarse porque está enfermo, yo no puedo decir, no, yo no acepto esa palabra, yo voy a vivir como yo quiera porque yo no estoy enfermo. No, calma, usted está enfermo. Ahora, que usted tenga fe en que Dios lo puede sanar es otra cosa. Eso es muy distinto. No puede ser usted irresponsable de decir, no me someto a nada, yo no hago dieta porque yo no acepto esa palabra, yo no estoy enfermo. No, hay una condición. Ahora, mi fe me permite decir y tener esperanza de que Dios me puede sanar. Pero para eso tengo que ser responsable también y tengo que tener un cuidado. Así que como cristianos no solamente debemos conocer el mensaje, sino también debemos vivir el mensaje que predicamos. Si tenemos una esperanza, debemos vivir como personas que tienen una esperanza. Si decimos que tenemos salvación, debemos vivir como personas que están seguros que aquí en la tierra disfrutamos lo que Dios nos da, porque Él es nuestro proveedor. Pero si nos vamos, no perdemos nada, sino que por el contrario, ganamos todo, porque pasaremos al plano de la vida eterna, porque pasaremos a habitar con el Señor. Eso debe darnos una certeza y una seguridad plena para vivir en el mundo que vivimos. No se preocupe por lo que las noticias digan. Ayer estaba mirando, en Nicaragua, el señor Daniel Ortega, presidente, ha decretado una persecución contra la Iglesia Católica. Cerró 6 emisoras y varias iglesias. Los obispos salieron a la calle a protestar. En Colombia, hoy tomaba posesión el nuevo presidente y decretó que las iglesias no podían hacer servicios hoy porque todos debían estar mirando la toma de su mandato. 2 países cercanos de Latinoamérica. Persecución a la Iglesia Católica. Y usted puede decir, esa es la gran ramera. No, tiene nombre de iglesia y por algo se comienza. Así que si ya comenzaron contra iglesias del Estado, más adelante irán contra iglesias de título personal, contra otras religiones. Así que en las noticias ya vemos persecución de la iglesia. Ya está decretada, está declarada y abierta. Pero Jesucristo nos dijo, ustedes siéntanse bienaventurados cuando por mi causa los persigan. Entonces no comencemos con, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Van a cerrar las iglesias? No. Gracias, Señor, porque tú estás demostrando que tu palabra se cumple. En los postreros días habrá persecución y los que resistan tendrán corona de vida eterna. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vivir con nuestra fe plena en que Cristo nos sostiene y que si nos vamos de este mundo es para vivir en un plano mucho mejor. Así que, hermanos, la iglesia tiene una misión, predicar el evangelio. En esa misión todos estamos involucrados. Ninguno se escapa. Ninguno puede decir, yo sí, yo no. A mí no me gusta, a mí sí. No. Que cada uno cumple funciones distintas, eso sí. Que cada uno lo hace de forma diferente, eso sí. Cada uno tiene un llamado particular de parte de Dios y una visión particular de parte de Dios. Pero todos debemos participar. Ahora, para conocer y hablar un solo lenguaje, debemos entender que tenemos un mensaje que predicar. Y ese mensaje no es otra cosa que decir lo que la Biblia dice. Porque a veces parece que quisiéramos ayudar a Dios o de alguna manera, digamos que manipular
influenciar en las personas para que ellos se vean atraídos al Evangelio. Y entonces decirles cosas que quieren oír. No, el mensaje es sencillo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Tú y yo somos pecadores y necesitamos de Dios. No, yo lo que necesito es que Dios me dé dinero. Eso arréglalo con Él. Primero asegura tu salvación. Es que yo necesito que Dios me sane. Sí, en su voluntad Él te sana o no te sana. Pero tú necesitas aceptar a Cristo. Daniel era uno de los que estaba seguro de que no importa lo que pasara, Dios es Dios. Sadrac, Mesach y Abednego también lo dijeron. Rey, tú puedes echarnos al horno y Dios nos puede salvar. Pero si no nos salva, igual es Dios. Así que Dios te sane o no, Él no deja de ser Dios por eso. Y no quiere decir que tú en venganza ahora lo vas a negar, porque entonces el daño es para ti. De manera de que el mensaje es claro, necesitas a Cristo. Necesitas a Cristo para salvación de tu alma. Necesitas a Cristo para tener una entrada al cielo, una vida eterna. Bueno, después ese mensaje va a despertar curiosidad en las personas. Así que necesitamos saber en qué creemos y por qué lo creemos. No porque alguien lo dijo hace 50 años o porque es una costumbre de la iglesia. Lo creemos porque es palabra de Dios y está en la Biblia. Pero yo estoy seguro de que está ahí y lo conozco porque lo he leído y lo he estudiado. Así que necesito conocer el mensaje. Y muy importante, una vez que sepa que hay un mensaje y una vez que yo conozca ese mensaje, debo vivirlo. El libro de Santiago dice, tengan cuidado ustedes que siendo maestro no acarreen mayor condenación. Así que si nosotros predicamos al mundo es porque estamos conscientes de que lo que estamos predicando es la verdad. Si nosotros decimos, Dios va a juzgar al mundo, debo saber que Dios me va a juzgar a mí. Si yo estoy diciendo, Dios va a salvar al mundo, tengo que estar consciente de que Dios me va a salvar a mí. Si yo estoy diciendo, Cristo murió por los pecadores, debo estar consciente de que yo siendo pecador necesito a Cristo. Y debo poner en práctica lo que yo predico. Amén. Esto no es muy difícil. Parece que algunos me están mirando como si yo les exigiera una maestría en teología. No. Simplemente lea la Biblia y pídale al Espíritu Santo que le dé entendimiento para comprenderla. Él es el autor y Él la puede explicar. Él nos hace entender. Y la palabra dice que de lo más vil y menospreciado, Dios ha escogido para avergonzar a los sabios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que usted es vil y menospreciado? No. Lo que está diciendo es que todos estamos capacitados, desde el más sencillo hasta el más intelectual, todos estamos capacitados para leer y entender la palabra de Dios. Porque no es de nosotros, sino del Espíritu Santo. Amén. Todos somos útiles en la predicación del Evangelio. Todos somos necesarios en la visión de la iglesia. Y por eso todos debemos saber y conocer cuál es el mensaje que debemos predicar. Y una vez que lo sepamos, debemos ponerlo en práctica. Amén. Así que no mire la escatología como una película de terror o como un cuento de ciencia ficción, donde las estrellas caen, el mar se vuelve rojo y el mundo se abre en dos y se traga a la gente y sale una bestia. No. Mire la escatología como el plan de Dios para el mundo. Y en ese plan estamos incluidos nosotros. Así que debemos saber cuál es nuestra función dentro de ese plan. Por eso debemos conocerlo. No mire las misiones como un viaje turístico o un viaje de un grupo o de un par de personas. Mire las misiones como una comisión integral de la iglesia, donde todos estamos involucrados y que las misiones, la predicación del Evangelio no puede estar separada ni disasociada del plano escatológico, porque Dios es un Dios eterno y Dios nos ha involucrado a nosotros en su plan eterno y nos ha dado una función. Amén. Así que cuando usted pertenece a una organización, debe saber para qué es esa organización, cuál es la función que cumple y cuáles son los objetivos que persigue. Si todos los que trabajamos aquí en alguna organización sabemos que hay
objetivos organizacionales, que hay una misión, una visión. Y los que no, si tienen un negocio propio, también saben que ellos como personas tienen objetivos y tienen misión y tienen visión. El que lo desconoce no puede participar del proyecto. De la misma manera en el Evangelio es así. Si usted pertenece al Evangelio, debe saber que hay una misión y que hay una visión y que dentro de eso hay metas y objetivos que cumplir. ¿Cuál es su función en esta organización? ¿Cuál es su función en la iglesia? ¿Cuál es su parte dentro de esta misión? ¿Y qué es lo que tiene que hacer para alcanzar la visión de Cristo? Debe conocerlo, debe estar empapado para que todo pueda funcionar de forma correcta. Amén. Así que no piense que usted no puede o simplemente dice no quiere conocer acerca de la escatología. No, debe saberlo. O usted no puede pensar, no, es que yo no soy misionero. Todos somos misioneros. Y una cosa no puede estar separada de la otra. Para cumplir la predicación del Evangelio debemos conocer el mensaje. Y el mensaje es eterno. Amén. Es escatológico. Así que vamos a orar al Señor. Pedirle sabiduría. En mis palabras puede sonar difícil, pero en su experiencia con Dios estoy seguro que Él hará cosas grandes. De repente usted pueda buscar la grabación de esta predicación en Facebook varias veces y pueda volver a escuchar a ver si entiende algo de lo que dije. Y poco a poco va a ir comprendiendo. Pero yo le recomiendo algo más sencillo. Ore al Señor y dígale, Señor, yo quiero entender tu palabra, quiero conocer la doctrina, quiero saber en qué creo y por qué lo creo. No solamente porque me llevaron a la iglesia, o no solamente porque me entretengo con mis amigos en la iglesia, sino porque estoy seguro de que pertenezco a la iglesia y que si pertenezco a la iglesia, tengo una función dentro de ella y tengo que saber qué es lo que debo hacer, qué es lo que debo predicar, qué es lo que debo enseñar para poder hacerlo de forma correcta y dentro de lo que tú quieres, sin equivocarme. Amén. Oremos al Señor.